Bueno, es un placer recibir esta mañana en el espacio estelar del día a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, Acción Empresarial por la Educación. Muy buenos días, Darwin, bienvenido al día. Muy buenos días, Amelia y queridos colegas, y a la teleaudiencia también. Bueno, vamos a entrar en materia de inmediato. Educa, como entidad que se dedica precisamente al tema de la educación desde la visión empresarial, ha estado dando seguimiento al impacto que esta pandemia del coronavirus ha tenido en el sistema educativo dominicano y sobre todo en este año escolar que recién concluyó. Ahora la discusión es si están dadas las condiciones para que iniciemos el año escolar el próximo 24 de agosto, tal y como han planteado las autoridades, y bajo qué condiciones se podría iniciar la docencia en este periodo 2020-2021. Así que, de entrada, la primera pregunta es cuál es la posición de Educa con relación a este planteamiento inicial que se ha hecho. Primero que nada, agradecerles a ustedes el interés y tratar de, a partir de aquí, llevar tranquilidad a la familia dominicana que está viviendo momentos de angustia, no solo por la presencia de la enfermedad, sino también porque hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar con el año escolar. Eh, para Educa, para las autoridades salientes y también para las autoridades entrantes del Ministerio de Educación, con quien ya nos hemos reunido, hay un consenso total de, primero que nada, salvaguardar la integridad de docentes, de funcionarios administrativos y de estudiantes, y conservar las condiciones de salud, ante todo, para llevar tranquilidad, en este caso, a toda la familia del país. Nosotros entendemos que es altamente probable que a partir del 24 de agosto, como estaba previsto, las clases de forma presencial no puedan iniciar en todo el país, dado la forma y desgraciadamente los indicadores que estamos viendo de la evolución de la enfermedad en el territorio nacional. Uchi. Tengo dificultad, casi no escucho lo que dice el entrevistado, así que ojalá que nuestros técnicos puedan eh, resolver eso, ¿verdad? Pero bueno, quisiera, Darwin, que nos dijera cuáles son las posibilidades de salvar el próximo año escolar. Esa es hoy día, aparte de la salud, la principal preocupación en cada hogar dominicano. Eh, la docencia presencial indiscutiblemente que conlleva riesgos de salud a los que no deberíamos exponer a los niños. Pero la docencia virtual, no hay estructuras para una docencia virtual hoy día. ¿Qué tan rápido pudieran crearse contenidos y sistemas? Además, los estudiantes que no tienen dispositivos, tabletas, qué sé yo, la gran mayoría de los estudiantes pobres no dispone de esos medios. Es Estoy hablando correcto. de una situación compleja y de un tema importante que hay que resolver. ¿Qué nos dices acerca de esto? Totalmente, y muchas gracias por la pregunta, Donucci. Es claro que, como usted bien señala, primero hay que salvaguardar las condiciones sanitarias de todos los actores del sistema y, por tanto, postergar la presencialidad de la educación allí donde la enfermedad está instalada. Esto no quiere decir que el proceso educativo no pueda iniciar más pronto que tarde para que ningún niño ni ninguna niña quede por fuera de un proceso educativo que requiere de continuidad. Claramente, Educa ha planteado primero un análisis objetivo y en función de la información y la data disponible de cómo se está presentando la enfermedad en el territorio dominicano. No es verdad que la enfermedad está extendida de manera uniforme en el territorio del país. Hay comunidades, hay localidades, distritos escolares donde la enfermedad prácticamente no está presente o está en valores muy controlables. Allí hay una oportunidad para iniciar la presencialidad con los debidos cuidados y las debidas medidas de seguridad para todos. Hay otras regiones donde evidentemente la presencialidad está descartada por la presencia de los contagios por encima de los valores de seguridad.
y por lo tanto allí hay que buscar y ensayar estrategias alternativas. Allí hay una enorme heterogeneidad, tanto en el sector público como privado, porque no es cierto que el sector privado también se comporte uniformemente. Son más de 3.800 centros que funcionan bajo esta categoría y solo un número inferior al 10% tiene las condiciones ideales para iniciar la docencia bajo plataformas virtuales. Lo mismo ocurre con el sector público. República Digital, que fue un programa con esa vocación, solamente llegó a entregar equipos para 300.000 estudiantes y la gran parte de estos no tienen acceso a la conectividad. Por lo pronto es un número muy reducido sobre el volumen de 2.100.000 estudiantes. De forma que en el corto plazo, en el cortísimo plazo, hay que recurrir a múltiples estrategias, de las cuales una es la telepresencialidad para aquellos que tienen acceso a este tipo de equipos y a este tipo de conectividad, pero también la televisión, la radio educativa, las guías docentes, tienen que jugar su papel. En el último trimestre del año, el WhatsApp, que no estaba dentro del menú de aplicaciones para este uso, resultó muy útil y por supuesto ahora hay que recuperar y reorientar para que tenga un sentido pedagógico, pero hay que evitar los riesgos mayores, que son dos en este contexto. Primero, que los estudiantes más vulnerables, si se prolonga el periodo de ausencia de educación, terminen saliéndose del sistema con el consecuente costo social que esto puede traer. Y el segundo, y tal vez el más preocupante para el largo plazo de la estabilidad de la República Dominicana, es procurar que no se reproduzcan ni se agudicen las inequidades que ya observábamos en el sistema educativo antes de la... Los estudiantes de menores recursos, de hogares más vulnerables, son los que menos aprenden, son los que menos conocimientos pueden adquirir. Y si esta situación agudiza esto, habrá un problema relevante de cara al mediano y largo plazo, que es lo que las tienen que tratar de revisar. Por eso, Educa ha planteado algunas soluciones muy concretas. Eh, Hay que ir a un concepto de microplanificación para que cada centro educativo, cada comunidad pueda determinar cuáles son las mejores medidas, si modelos híbridos, presencialidad y trabajo a distancia, cómo organizar los grupos, cómo trabajar en este formato que implica una modificación de la logística tradicional del sistema, claramente cumpliendo con los parámetros que establece el currículo y tratando de que cada estudiante pueda adquirir las competencias que se prevé para el nivel. Lo que estoy entendiendo es que entonces cada comunidad pueda encontrar alternativas y soluciones focalizadas. En ese sentido, se supone que hay que tomar decisiones y un periodo para organizar esto. La Asociación Dominicana de Profesores habla de la necesidad de que se estime por lo menos 2 meses de preparación del sistema educativo para poder iniciar de manera general. La profesora Xiomara Guanta lo decía aquí en el programa y luego en una reunión que tuvo con el futuro ministro de Educación, planteaba esa necesidad como una forma de que se establezca una política general, aun cuando se establecieran esas particularidades. ¿Estaría de acuerdo, Educa, con esta posibilidad, o sea, con este periodo de receso para organizar? Esa es una. Y dos, si no tiene preocupación, Educa, cuando plantea la clase presencial en las localidades donde no hay una circulación del virus, tomando en cuenta que eso podría exponer realmente a estudiantes a que se pueda generar una transmisión comunitaria del virus en algunos lugares cuando los estudiantes van a clase de manera presencial. Empiezo por esta última pregunta, Amelia, que tú planteas. Para habilitar la presencialidad tienen que estar dadas las condiciones, primero de que la enfermedad está controlada en ese microterritorio y segundo que las medidas de precaución que hoy la ciencia ya ha determinado como efectivas para controlar el contagio. La importancia de mantener esta presencialidad está dada sobre todo por asegurar que aquellos estudiantes que provienen de los hogares más vulnerables tengan acceso a ese proceso educativo. Entendemos que
si se toman las medidas, si la enfermedad no está presente de manera significativa en el territorio, no hay por qué temer. Los últimos estudios que ha planteado el Instituto Pasteur y el Instituto de Enfermedades e Infectos Contagiosas de Londres demuestran que la población en edad escolar no solo no se contagia de manera significativa, sino que además no contagia entre sí. Es decir, cuando adquieren la enfermedad lo hacen a través de sus adultos y generalmente en sus hogares. Así que tomando las medidas debidas y tomando esto como dinámico, si cambian las condiciones, obviamente hay que terminar con esa presencialidad, pero en los territorios donde esto está controlado se pudiera iniciar probablemente fechas muy próximas al 24 de agosto. En aquellos centros donde hay capacidad de conectividad virtual, Darwin, hay un riesgo de que una ausencia prolongada de los estudiantes en las aulas se haga definitiva y que se produzca una deserción escolar importante. ¿Tenemos la conexión con Darwin todavía? Porque veo para la pantalla iniciar un frisada. proceso Bueno, educativo. pero si me está escuchando. Sí, era la segunda parte de mi pregunta, que no la escuchamos. Ya, se puede hacer permanente la ausencia y convertirse en deserción escolar. Eso tendría un efecto nocivo para la sociedad. Y me pregunto si hay experiencias de otros países que puedan copiarse rápidamente en estructura para la educación a distancia, que sea eficiente, agregando recursos como la radio, la televisión, pero para eso tiene que haber un diseño. Eso existe. Se puede importar. Sí, eso hay que organizarlo, como usted bien dice, y es de profesores que se tome un tiempo para poder organizar bien. Probablemente a nuestro juicio es excesivo esos 2 meses, sobre todo por el riesgo que implica, como mencionábamos antes, que un buen número de estudiantes finalice por no centro educativo, luego de un largo sin educación. Pero nosotros entendemos que eso se realizar de manera más acelerada. Estamos teniendo problemas con el audio de Darwin Caraballo. Darwin, si nos escuchas, estamos teniendo problemas y creo que incluso la pregunta de Uchi está muy relacionada con lo que yo preguntaba anteriormente. No hemos escuchado la respuesta con relación a ese periodo de 2 meses. Lo que estoy entendiendo es que Educa entiendes que es mucho tiempo, pero la respuesta concreta no la hemos podido escuchar. Si por favor nuestro equipo de producción nos puede confirmar si podemos retomar la conversación, porque se está interrumpiendo y no lo estamos escuchando. Entonces sería importante. Darwin, tanto mi segunda pregunta como la de Uchi creo que están muy vinculadas, pero no hemos podido escuchar la respuesta concreta por dificultades de audio. Si por favor puedes repetir la posición de Educa con relación a ese periodo de preparación y la posibilidad de la deserción en esos 2 meses, si 2 meses es un tiempo muy largo para los maestros, ¿qué impacto puede tener en los alumnos esa preparación de la que habla la ADP para poder lograr los diferentes mecanismos que se podrían utilizar para impartir docencia bajo esta covidianidad, que es como se le ha llamado? Sí, correcto, Amelia. Yo los escucho muy bien. Esperemos que podamos tener buena conectividad para responder esto. Nos parece excesivo esos 2 meses, sobre todo a la luz de los riesgos que implica que estudiantes vulnerables, ante esta presencia de un tiempo prolongado sin educación, terminen por no regresar a su continuidad educativa. Pero les decía muy rápidamente que hay 3 grupos, a nuestro juicio, para simplificar la respuesta. Un grupo en donde la enfermedad no está
presente en el territorio que con los recaudos de seguridad sanitaria correspondientes pudiera iniciar presencialmente en el corto plazo. Un segundo grupo que tiene las condiciones naturales y adecuadas para pasar a una telepresencialidad, tanto público como privado, que pudiéramos ensayar una metodología de un modelo híbrido, sobre todo con una que incorpore estas tecnologías de la información y la comunicación como la que estamos ahora recurriendo nosotros. Y hay un tercer grupo, el más grande de todos, que están ubicados en contextos donde la enfermedad está muy presente, pero no tienen las condiciones materiales. Y allí hay que recurrir a los métodos alternativos, la televisión, la radio, el WhatsApp, las guías docentes. Uchi decía, para esto se necesita un tiempo para planificar. Claramente que sí, y el tiempo corre contrarreloj. Creemos que se puede optimizar ese tiempo de 2 meses que plantea la ADP. Creemos que en pocas semanas se puede organizar para que el sistema inicie, sobre todo por el riesgo que implica para los estudiantes el no darle continuidad a su proceso educativo. Bueno, pues muchas gracias, Darwin, por... Sí, gracias, Darwin. Uchi, sí me... Final... Uchi, si ¿Sí? me parece... Adelante, Amelia. Hay un tema sobre el que Educa tiene una posición. Quisiéramos saber si ha variado su posición con relación a la convocatoria de las pruebas nacionales. Que han servido como un mecanismo para medir el impacto de la educación en nuestro país, y hay posiciones encontradas. Me parece que Educa hasta hace poco mantenía la posición de que se realizaran, pero hay organizaciones, entre ellas la ADP, que entienden que bajo estas condiciones y como terminó el año escolar pasado, tendrían poco sentido. Y quisiera saber si ante esta propuesta o este análisis, Educa ha variado su posición y por qué lo considera tan importante aún en este contexto hacer esas pruebas. Gracias, Amelia, por la oportunidad de responder esto. Las pruebas nacionales estaban previstas para hace algunos meses atrás y se reprogramaron para el mes de agosto, septiembre, pensando en que la situación iba a estar más controlada, para salvaguardar la integridad de los estudiantes y del personal que trabaja y presta servicios en estas pruebas. Mientras esas condiciones no estén dadas de garantizar la integridad de todos, las pruebas seguirán postergándose. A nosotros nos parece que cuando las condiciones estén dadas merece la pena que los estudiantes se expongan a esta ya cultura instalada en el sistema educativo, que es rendir las pruebas nacionales, no solamente porque genera una información muy positiva y útil a las autoridades del Ministerio de Educación para tomar medidas de política fundamentadas en la información y en la evidencia, sino también porque implica un ejercicio para los estudiantes de someterse a rendir cuentas también de lo que han aprendido durante toda su trayectoria educativa. Recordemos que ahora las pruebas nacionales se aplican en el último grado de la educación secundaria, es decir, en el 12º grado, ya no en el 8º, y esta es una oportunidad para evaluar cuánto han aprendido durante ese proceso y para que también experimenten lo que implica rendir cuentas, someterse a un proceso de evaluación como en la vida adulta es algo habitual y permanente. Nos parece que tiene un valor para configurar lo que en Educa venimos promoviendo de esta cultura de la evaluación. Bueno, Uchi, parece que lamentablemente hemos vuelto a tener muchos problemas de comunicación. Wow, sí, se nos quedan muchas inquietudes porque ayer tenemos problemas de comunicación. Tuve la oportunidad de ver ayer la presentación de un libro llamado Gazebo, en el que participó Darwin Caraballo, que tiene que ver con oportunidades de crecimiento de la República Dominicana, y allí Darwin, a partir de ese estudio, hacía un análisis del impacto del 4% de la educación en la educación dominicana, y las evaluaciones no nos han ayudado mucho en estos 5 años, aunque siempre se ha entendido que la manera en la que se inició la inversión en la educación iba a
tener un impacto a largo plazo, pero incluso allí se hizo un planteamiento muy interesante de un proyecto piloto del que quisiéramos conocer más adelante. Lamentablemente las condiciones no nos permiten hacerle esa pregunta y sabemos que en cualquier momento podemos retomar el contacto con Educa para que nos hable de esta idea, que lo que busca es hacer un plan piloto para identificar una nueva metodología de educación en la República Dominicana con miras a transformar el sistema educativo dominicano y que sea mucho más óptima la calidad de la educación que servimos a nuestros estudiantes, Suchi, pero no tenemos las condiciones en este momento.